Sean todos bienvenidos a este video resumen de la tutoría número 1 de la materia de Lógica para Computación. Mi nombre es Néstor Javier Perdomo Cruz, soy estudiante actual de la licenciatura en Informática Educativa modalidad a distancia impartida por la Universidad de El Salvador. En esta ocasión vamos a abordar algunos temas de los que se tocaron en lo que es la tutoría número 1. Entre los cuales comenzamos con lo que es la computadora. Comenzamos hablando sobre qué es la computadora, las partes de la computadora, sobre qué está compuesto, sobre eso vamos a comenzar. Comenzamos con lo que es la computadora. La computadora como tal es un conjunto de aparatos que funcionan con un solo fin de ayudarnos en lo que es la informática, el acceso de la información mediante lo que es el hardware y el software. El hardware es, en palabras sencillas, términos prácticos, es todo aquello que nosotros podemos palpar con nuestra mano, toda la parte tangible de la computadora. Por el otro lado tenemos lo que es el software. El software es toda la parte intangible, todo lo que no podemos tocar de la computadora. Las partes intangibles de la computadora como tal tenemos los programas. Los programas, ya sea sistemas operativos, paquetería de ofimática, antivirus y todos los demás programas que le podamos instalar a una computadora. En lo que respecta al hardware, como decíamos, es toda la parte física, toda la parte que nosotros podemos tocar. Esta parte, el hardware está compuesto por diferentes partes, como lo que es el CPU. El CPU es la unidad central de procesamiento, la cual también tiene sus divisiones, sus componentes, los cuales están dentro de lo que es el CPU, como podemos hablar de la motherboard o la tarjeta madre, tarjeta principal, como se le quiere llamar. También tenemos todo el microprocesador, primeramente, y todos los microcontroladores que están soldados a él, a la tarjeta madre, a la motherboard. También contamos con lo que es la memoria RAM. También está, esas partes que las componen el CD-ROM, compone también parte de lo que es el CPU. Los puertos USB que están integrados en la motherboard son soldados, entre otros. Aparte de lo que es el CPU, contamos también con lo que es el monitor, el teclado, el ratón y también lo que sería la impresora, escáner, cámara web. En algunos casos de las laptops ya lo traen integrada, pero en otros casos no. El micrófono, las bocinas, todos esos son componentes de una computadora porque son partes que la pueden conformar. El hardware también se compone de lo que son los periféricos. O sea, saliendo del tema del hardware, entramos también a lo que es el tema de los periféricos. ¿Por qué les digo yo que es parte de lo que es el hardware? Porque los periféricos son partes tangibles. O sea, los periféricos jamás van a ser partes que no podemos tocar. Entonces no va a ser parte del software, sino que es parte del hardware. Los periféricos como tal podemos mencionar tres categorías que son principales. Entrada, de proceso o almacenamiento y de salida. Los periféricos de la categoría de la entrada. O sea, ¿por qué entrada? O sea, si se fijan, entrada, proceso y salida son los componentes básicos de un proceso de desarrollo de una computadora. Primero, introducimos información. ¿Cómo la introducimos? Mediante los periféricos de entrada. Ahora bien, la información, ¿cómo puede llegar a ser? La información puede ser texto, puede ser audio, puede ser una imagen, puede ser un documento que tengamos por escrito. Entonces todo eso nosotros lo tenemos que introducir a la computadora. ¿Cómo lo hacemos? Para eso está cada uno de los periféricos con la función para introducirla. Por ejemplo, un carácter, texto, párrafos, lo que queramos escribir, está el teclado. Queremos introducir una imagen, está la fotografía que captura la imagen. En el caso de los documentos que tengamos impresos, contamos con lo que es el escáner. En el caso del audio, el micrófono. Y así sucesivamente. Todos estos cumplen la función única de introducir información. Hablábamos también de lo que son los de almacenamiento o proceso. Los de almacenamiento
hablamos de lo que es la capacidad de almacenaje. Entre estos podemos mencionar como principal sobre todo el disco duro. El disco duro es la unidad principal, unidad máxima de almacenamiento. ¿Por qué? Porque es el que tiene la mayor cantidad de almacenar principal de la computadora. Todos los programas, todo lo que nosotros instalemos en la computadora se guarda en el disco duro. Ahora bien, el disco duro ha venido evolucionando. Ahora hablamos del disco de estado sólido, que es otro tipo de disco duro, pero el principal, el que siempre ha estado desde un inicio, es el disco duro mecánico. También contamos con lo que es la memoria RAM, que RAM viene de sus siglas Random Access Memory, que significa memoria de acceso aleatorio, es decir, que es una memoria temporal. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en la computadora y hacemos el famoso copy-paste, o sea, copiar y pegar, usamos el portapapeles, o sea, todo eso queda almacenado en la computadora, pero no de una manera perenne, o sea, no lo hemos guardado en el disco duro. Entonces la memoria RAM simplemente hace como un recordatorio, o sea, como que guarda momentáneamente, pero viene y sucede de que se apagó la máquina o yo la apagué por accidente o algo por el estilo. Entonces esa información se pierde, o sea que la memoria RAM cada encendida y apagada, ¡pum!, se libera. En cambio el disco duro no. El disco duro la apaguemos, la encendamos todas las veces que queramos, ahí está la información. Ahora si reseteamos el disco duro, pues ahí se va. Pero en lo que en sí consiste la memoria RAM es una memoria de corto plazo, mientras la computadora está encendida. Si se apaga la computadora, se libera la memoria RAM. Entonces, ese es otro tipo de memoria. Ahora también podemos utilizar discos duros, pero con la modalidad ahora externos, o sea, se puede introducir, pero ya ese sería utilizarlo como un periférico de almacenamiento, ¿cómo le puedo decir? Opcional. Periférico mixto de entrada y de salida, porque puede introducir información y sacar información como una USB. También contamos con lo que son los periféricos de salida. Los periféricos de salida son todos aquellos que sirven para extraer la información. Extraemos la información ¿de dónde? De la computadora. Entonces, para sacar la información, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, para lo principal, o sea, para que me muestre todo lo que hay en la computadora, hasta los programas, está el monitor. El monitor nos muestra inmediatamente todo lo que tengo en la computadora, o sea, en el disco duro. De ahí contamos con lo que es, por ejemplo, para que me muestre o me extraiga lo que es el texto, documentos, todo lo que yo tenga en la computadora así en formato de hoja, por así decirlo, está la impresora. Si queremos igual imprimir fotografías y todo se puede imprimir. El monitor pues nos muestra general, nos muestra fotografías, nos muestra videos, nos muestra texto, documentos, todo. En el caso del audio están las bocinas, los parlantes que están puestos en la computadora. También contamos con lo que son por ejemplo, les hablaba de la impresora, las bocinas. Prácticamente esos son los más utilizados. Ahora bien, hablando siempre con lo que respecta a la computadora, nosotros utilizamos el sistema de entrada, proceso y salida para trabajar con lo que es la informática, ¿verdad? Pero la computadora como tal no habla en sí nuestro idioma. Es decir, por ejemplo, yo le escribo palabras salvadoreñas, hola, ¿qué tal? Y todo eso, la computadora como tal no lo entiende como carácter. Por ejemplo, para la computadora la A no la reconoce como A en nuestro caso. La computadora tiene su propio lenguaje. El lenguaje general con el que comenzó desde que se comenzó a implementar la informática años atrás es el lenguaje binario. El lenguaje binario consta de bits, principalmente de dos, que es 1 y 0, pero son binarios, o sea, 2 bits. Entonces, ¿cómo trabajará ese sistema? Lo que sucede es que la computadora, el bit trabaja en base a corriente, pulsos eléctricos, encendidos y apagados.
Entonces, la computadora, las letras, números, todo lo que nosotros le ingresamos a la computadora, ella la reconoce como un código de pulsaciones electrónicas. Es decir, por ejemplo, encendido, apagado, encendido es un carácter. Es decir, 2 encendidos, 1 apagado, 3 apagados o 1 apagado, encendido, apagado y así sucesivamente. Ahí se van formando los códigos binarios, el bits. 110, 001, 0014, no, perdón, 4 no, solo es 1 y 0. Entonces, así funciona eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no hablamos ese idioma. La computadora habla ese idioma. Entonces, hay un lenguaje también intermedio que es el, como por así decirlo, el traductor, el convertidor, que ese lenguaje prácticamente nosotros no lo manejamos. Nosotros manejamos el código fuente o lenguaje de programación, el cual es el siguiente tema que vamos a explicar un poco. El lenguaje de programación es el lenguaje que nosotros ocupamos para programar. Es el lenguaje de igual manera como todo lo que es la informática, el hardware, software, todo ha venido evolucionando con el pasar del tiempo. Entonces los lenguajes de programación de igual manera han venido evolucionando. Comenzando con los lenguajes bien primitivos como por ejemplo el COBOL, según me recuerdo, parece que ese es, que simplemente lo que venía ejecutando la computadora son órdenes inmediatas, órdenes secuenciales. De ahí pues pasan evolucionando un lenguaje tras otro hasta llegar a lo que es la programación, que ahora se conoce como programación orientada a objetos, que es el tipo de programación más acorde a nuestro lenguaje, a nuestra forma de comunicar. Entonces, entre esos lenguajes de programación hay varios, según la utilidad que uno se le pretenda dar, así se utiliza el lenguaje que más se adecue al uso. Por ejemplo, entre ellos podemos mencionar el C++, C Sharp, JavaScript, Python, PHP parece, y así, muchos tipos de lenguajes de programación. Entre esos, según el uso a uno se le puede dar. Generalmente el lenguaje de programación es como que prácticamente usando entre unas estructuras que ya trae cada lenguaje, o sea, la misma estructura que utilizo en C++ no es la misma estructura que voy a utilizar si programo en Python, un ejemplo. Cada uno tiene sus programas, o sea, su secuencia, su estructura. Pero prácticamente los comandos, y entre otras cosas, son prácticamente palabras entre que inglés. Entonces, por medio de ese lenguaje nosotros podemos programar, es decir, podemos brindarle órdenes a un determinado, por ejemplo, una computadora que ejecute X acción, algún programa para que se ejecute de alguna manera, y así sucesivamente. Y lo que pasa con el lenguaje de programación, bueno, nosotros utilizamos el código fuente, le ingresamos el código, lo compilamos con el compilador, valga la redundancia. Entonces lo trabaja, pasa al código intermedio, para pasar al código binario. Entonces la máquina ya entiende y de esa manera nos vamos comunicando con ella. Muy bien, esto sería un breve resumen de todo lo que tocamos en la tutoría número 1. Espero haya sido muy comprensivo de mi parte. Le agradezco a todos por su atención, pues, y nos vemos en una próxima presentación de un video resumen. Muchas gracias, feliz día.